Hola, bienvenido a Sion Podcast. Este es un proyecto que tiene como objetivo traer contenido de edificación para tu vida. Antes de continuar con el tema del día de hoy, no olvides suscribirte, dar me gusta y activar la campana. De esta manera recibirás una notificación semanal cada vez que subamos contenido nuevo. Sin más preámbulos, vamos al tema del día de hoy. Confianza, fracaso y arrepentimiento. Marcos capítulo 14, versículo 66 en adelante. ¿Están conmigo en el texto? ¿Estamos juntos? Vamos a leer. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él le negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió entonces a la entrada y en ese momento cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: miren, ese es de ellos, ese también es uno de los que estaba con él. Y entonces Pedro, ¿qué hizo? Pedro dice la historia que Pedro le negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No solamente maldijo, sino que también juró: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. ¿Cuáles palabras? Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, entonces Pedro lloraba. ¿Cómo ven la historia de Pedro? Es un momento muy difícil de por sí. No sé si nosotros haríamos lo mismo. La verdad no sé. Pensemos solo un momento, reflexionemos solo un momentito. ¿Qué haríamos en los zapatos de Pedro si sucediera eso hoy? ¿Qué haríamos? Yo he visto a personas juzgar vehementemente a Pedro por haber negado a Jesús. Pero ese Pedro, terrible lo que hizo, ¿no? Es que negar al maestro. Y sí, uno podría levantar la voz y decir: no, terrible, ese Pedro pareciera que no hubiera servido nada de lo que Jesús hizo con él. ¿Ustedes recuerdan que Pedro fue el que se bajó de la barca en medio del mar cuando vieron venir a Jesús caminando? ¿Se acuerdan? Usted sabe que la historia o el momento de la redención o de la reconciliación de Pedro con Cristo comenzó en ese momento. Pedro hundiéndose en el agua por su soberbia, ¿no? Porque él vio caminar al maestro sobre el agua. ¿Y qué le dijo? Yo también quiero. Y Jesús, ¿qué hace? Jesús dice: ok, salte, tómame la mano y salte de la barca. Y Pedro efectivamente se sale. Y cuando Pedro está caminando sobre el agua, se da cuenta de la dimensión de lo que está pasando, y en ese momento como que cae en cuenta de que esto es imposible, y su naturaleza humana entra a jugarle una mala pasada y se empieza a hundir. ¿Y qué hace Jesús? Jesús lo saca y lo vuelve a colocar en la barca. Era algo, voy a utilizar esta palabra, usted entiéndala de la mejor manera. Era algo premonitorio, era una premonición de lo que iba a suceder en la vida de Pedro un tiempito más adelante. Y Pedro no entendió la advertencia. Pedro está siendo advertido en esa barca, en ese mar. Pedro está siendo advertido de su soberbia, pero Pedro no entendió. El relato de las negaciones de Pedro destaca 3 cosas muy importantes que debemos aprender nosotros. La primera es su inmensa confianza.
La segunda es su cobarde fracaso. Y la tercera es su ferviente arrepentimiento. Y estas tres cosas nos sirven como testimonio a todos nosotros para aprender a no hacer lo que Pedro nos está mostrando con su ejemplo. No hacerlo. Vamos con la primera. Entonces vamos a ir a la insensata confianza. Cuando hablamos o utilizamos el término insensatez, usted puede utilizar su dispositivo electrónico y quisiera que me ayudara buscando sinónimos de la palabra insensato o insensatez. Vamos, esta palabra es utilizada también por Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 25. Jesús dice que el hombre que construyó la casa sobre la arena, Jesús dice que él lo considera como un hombre insensato. Pero se va a dar cuenta, vea los sinónimos de la palabra insensato. Imprudente, vamos, levanten bien fuerte su voz. Alocado, sin madurez, necio, desatinado, dice Karen, irresponsable. En términos más coloquiales, qué persona tan sobrada, ¿no? Ay, todo sobrado. ¿Cierto? Podría ser también. ¿Alguien más tiene otro? Irreflexivo. Uf, tremendo. Absurdo, terco, necio. Y ahí empezamos a construir con solamente los sinónimos de esa palabra, ya podemos empezar a ubicarnos en el primer paso. Entonces, la insensata confianza de Pedro, ¿verdad? Las semillas del fracaso de Pedro se sembraron horas antes de que entrara al patio del sumo sacerdote. Mire, horas antes de que Pedro estuviera ahí en el patio de Caifás, en la casa de Caifás, horas antes ya la semilla del fracaso ya se había sembrado en Pedro. En el aposento alto donde estaban cenando y en el huerto de Getsemaní. Recuerde, Pedro está en la última cena. Y Pedro es uno de los discípulos que Jesús llama para decirle, acompáñenme a orar. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Y tanto en la última cena como en el huerto de Getsemaní, las semillas del fracaso fueron sembradas en el corazón de Pedro. Ahí el apóstol está exhibiendo las señales del exceso de confianza y el orgullo que le prepararon para la caída. Vamos a revisar ese tema, vamos con la siguiente y vamos a revisar cómo es el asunto aquí. Vamos. Miren, en Lucas 22, 31 al 33, y allí vamos a encontrar la primera de las fallas. Se jactó demasiado. ¿Quién lo tiene? Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Qué insensatez, ¿verdad? Qué insensatez. Ahora, porque nosotros conocemos la historia de los días después, lo que pasó. Pero si no conociéramos la historia de qué fue lo que sucedió con Pedro tiempo después, ¿nosotros qué pensaríamos de Pedro? Honestamente, no diría, quien no ha leído la historia, quien no ha leído la Biblia y pasa ahí por ese texto por primera vez en su vida, eso es inspirador. Uno, yo quiero ser como Pedro. Ay, qué bueno, Señor, Espíritu Santo, que yo tenga el mismo deseo de Pedro. Una cosa decirlo y otra cosa es de ahí a hacerlo. En este momento del texto que acabamos de leer, encontramos a Jesús advirtiendo de nuevo la vida de Pedro. ¿Se dan cuenta cómo comienza el texto? En el versículo 31 comienza el texto hablando a Jesús. ¿Se dan cuenta? Fue Jesús quien estaba hablando. ¿Y qué le dice Jesús? Hey, Pedro, usted tiene que saber, amigo y hermano querido,
que Satanás lo ha pedido a usted específicamente para zarandearlo. Entonces, por un lado, en la jactancia, en la demasiada jactancia, aún podemos ver el amor de Dios. ¿Lo pueden ver? Porque Jesús, en su condición de 100% Dios, pues Jesús conocía el corazón de Pedro. Y Jesús de una u otra forma sabía lo que iba a pasar. Entonces, podría haber Jesús dicho y pensado, vamos a dejar esto aquí, ya, dejemos así. Vamos a buscar otro que reemplace a Pedro, porque es que este va a fallar, Pero ¿qué hizo el maestro? ¿Qué hace Jesús? Jesús le advierte. Y cuando a ti te advierten, ¿por qué te advierten? La advertencia es una señal de amor de una u otra manera. Un padre que le dice a su hijo, hey, no te subas allá, porque tú como padre prevés el peligro. ¿Por qué lo haces? Porque amas a tu hijo y no quieres que esa persona se dañe. Ahora, puedes ver que aunque Jesús está notando la demasiada jactancia en el corazón de Pedro, Jesús está derramando su amor aún en medio de la jactancia. Y yo quisiera que reflexionáramos juntos en eso, porque así como Pedro se jactó demasiado, puede que usted y yo también nos estemos jactando demasiado en cosas. Tengamos cuidado de no jactarnos demasiado. Lo que sí te digo es, mira, el amor de Dios aún va a estar en medio de esa jactancia para mostrarte que lo que está sucediendo en tu vida no está bien y que debes tener cuidado. Y el Señor hoy nos está advirtiendo y nos está diciendo, no te jactes demasiado, ten cuidado con no jactarte demasiado. Te amo tanto que te advierto, ten cuidado, tú no te la sabes toda. Y ahorita vamos a ver que en la gran diferencia entre nosotros como padres y Él como Padre es que Él no nos va a decir que se lo dije. Eso ya es al final. Y nos vamos a dar cuenta que Él, cuando se vuelve a encontrar con Pedro, no le va a decir, se lo advertí. Se va a dar cuenta, tranquilo, se va a dar cuenta. Vamos al segundo. Una de las cosas que distinguió la insensata inconfianza en Pedro fue que Pedro no escuchó. Escuchó muy poco. ¿Quién tiene Marcos 14, versículo 27? Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Versículo 30. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Miren, ustedes acaban de escuchar una expresión que ustedes van a encontrar muy recurrentemente en los evangelios. Jesús utilizaba esta expresión con sus discípulos particularmente, o sea, con los más cercanos. Y la frase que él utilizaba era la siguiente: de cierto te digo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Conoce un poquito acerca de la importancia de la repetición de una palabra en el lenguaje judío, en la gramática judía? Primero, que cuando tú encuentras una palabra que se repite varias veces, hay un énfasis en eso. Pero en este caso, cuando tú, por ejemplo, Jesús, también en Mateo 7, versículo 21 tal vez, Jesús dice esto: muchos me dirán en ese día, ¿cómo? ¿Por qué Jesús utiliza la expresión Señor, Señor? ¿Sabe por qué? ¿No sabe? Bueno, cuando en el lenguaje judío tú encuentras esa expresión Señor, Señor, es porque hay un grado de confianza mucho más elevado y mucho más alto. Es decir, solamente el criado principal de la casa podría acercarse a su amo y decirle Señor, Señor, porque el criado principal de la casa era como su hijo, era como hijo, casi un hijo. O sea, tenía un grado de confianza extra. Regresemos al texto. ¿Cómo es que está diciendo? De cierto. Ahora, ya entendieron la mecánica de la repetición de las palabras. ¿Por qué le dijo a Pedro de cierto te digo?
porque había un grado de cercanía y de intimidad. Entonces le está diciendo, o sea, es como decirle, flaco, flaquito. Es como una reiteración que uno hace para hacerle notar a la persona que la persona es importante para uno. ¿Estamos? Entonces él le dice, de cierto te digo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Marcos 14, 27. Ajá. En el 27, ustedes se dan cuenta que él no dice de cierto, ¿se dan cuenta? No dice, porque está haciendo una expresión general. Síganme, por favor. Gracia común. ¿Estamos? Gracia común. ¿Qué es la gracia común? Ese mensaje que Dios da a toda la creación. Entonces Dios lanza su mensaje de salvación, por ejemplo, a todo el mundo, pero no todo el mundo presta atención. Luego en el versículo 30 vamos a ver que hay un grado de confianza más elevado donde Jesús está lanzando la expresión, de cierto te digo. Y ya es un asunto, gracia específica, donde Jesús le está diciendo, Pedro, de cierto. Entonces, ¿qué es? Si por un lado Señor, Señor significa cercanía y confianza e intimidad, por el otro lado, el de cierto te digo es, oye lo que te estoy diciendo. O sea, abre el oído porque te voy a advertir algo. Mas sin embargo, Jesús le acaba de decir en el versículo 30, de cierto te digo, y él otra vez lo interpela diciéndole, no, maestro, vea, yo soy el que le voy a decir a usted. De cierto le digo, maestro, que yo voy a ir con usted si fuera posible hasta la misma cárcel. Eso no. ¿Se dan cuenta? Suele suceder que nosotros tenemos nuestro oído muy conveniente. Nosotros prestamos atención a las cosas que nos interesan y le van a proporcionar satisfacción y placer y beneficio a la carne. Pero cuando vienen palabras que te van a transformar, que te confrontan, porque las palabras que te transforman, te confrontan primero. Todas las palabras que traen vida a tu vida primero van a ser confrontación dentro de ti. Y en medio de la confrontación esa palabra da fruto y te transforma. No puede venir transformación sin confrontación. ¿Recuerdan a Jesús diciendo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres? Sí, amén, aleluya, gloria a Dios, y empezamos a danzar. Pero conocer la verdad, para que la verdad nos haga libres, es conocer la verdad que va a ser un muro de concreto de 50 centímetros frente a ti. ¡Bum! Estrellas. Y luego viene la transformación. Pero Pedro no está prestando atención. Entonces la excesiva confianza de Pedro se ve allí. No prestó atención. Vamos a ver qué es esto de orar muy poco. Y usted lo va a encontrar ahí en el versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Desde el 37, vamos, ¿qué dice? Vamos otra vez, Sonia, desde el 37. ¿Lo perdiste? No. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Ya, hasta ahí. Se la montó a Pedro, ¿verdad? Porque cuando él salió de la última cena en el aposento alto donde cenaron por última vez, él se llevó a 3, él no se llevó a Pedro solamente. Entonces se la montó a Pedro. Lo cogió entre ojos. Queridos, yo quiero preguntarles algo. ¿A usted qué le parece más terrible? A ver, prestemos atención todos. ¿Qué les parece más terrible? ¿Les parece más terrible que el momento en el que arrestaron a Jesús todos lo abandonaron? ¿O le parece más terrible que en el momento más alto en la emotividad de Jesús, sus discípulos lo abandonaron en la oración? ¿Cuál abandono es más difícil acá? Jesús fue abandonado en el momento más importante de su vida. Mira, cuando tú te comprometes a orar por alguien,
y tú no lo haces, tú no te imaginas el daño que ocasionamos con eso. Miren, la lucha espiritual, la carrera espiritual, no es una carrera de llaneros solitarios. La carrera espiritual es una carrera que se corre de manera colectiva. La carrera espiritual, la carrera de la fe se corre hombro a hombro con tu hermano y con tu hermana en la fe. Y Jesús está invitándolos a orar porque Jesús sentía en su carne de hombre que estaba desfalleciendo. Y cuando Jesús regresa del lugar donde se fue a orar él solo, porque dice que la historia que él se apartó un poquito más adelante a orar en un lugar solo, dice que cuando volvió la primera vez los encontró durmiendo, plural, los encontró. Pero cuando él abrió la boca, Jesús abre la boca, ya se volvió un tema singular, porque fue a Pedro quien le dijo: hey Pedro. O sea, Jesús depositó, escúchame, Jesús depositó la confianza espiritual en Pedro. ¿Y Pedro qué hizo? Diga conmigo, Pedro le falló. Así es, ¿o no? ¿Necesitamos orar o no? ¿Usted qué cree? ¿No le ha pasado que usted ora y ora y ora y llega a una conclusión después de varios tiempos de estar orando, y usted llega a una conclusión en su carne, llega a la conclusión de que eso está tanto orar y miren, no sirve de nada porque no ha pasado nada? Claro, si nosotros cogemos la oración como el amuleto que nos va a abrir las puertas para todo lo que nosotros queremos, amigos queridos, eso no funciona así, porque la oración no es para eso. Así como el ayuno no es para que voy a hacer el ayuno para que el contrato salga. Pues hágame el favor, lanzó el anzuelo donde no era. Porque la oración es el vínculo de gracia, la herramienta de gracia que tenemos para conectar con Dios, conocer a Dios, para derramar nuestra alma y corazón delante de Dios, hacerle conocer nuestras peticiones, sí, pero no saturarlo con tanta pedidera, sino que nosotros podamos derramar nuestras almas y corazón delante de Él y conocerlo y tener tiempo de intimidad con Él y pasar tiempo allí con Él. Porque lo que más importa en la oración es que tú y yo tengamos intimidad con el Señor. Jesús, ¿qué quería de Pedro? ¿Qué quería de Pedro? Tener un vínculo de intimidad mucho más estrecho. Jesús estaba esperando que mientras él estaba allá apartado, tirado de rodillas, llorando y sudando gotas de sangre, Pedro estuviera tirado de rodillas: oh maestro, oh ayuda al maestro, oh Abba, ayuda al maestro, oh Abba, ayuda al maestro. Por último, Marcos 14:47, la última característica de la insensata confianza: actuar demasiado rápido. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Quién fue ese? Bueno, el texto realmente dice que uno de los que estaba allí, ¿no? Todos nosotros somos chismosos, ¿no? Pedro. No, seguramente fue Pedro. Entonces, vamos a tratar de ir llevando la cadena de sucesos. Jactarse demasiado nos lleva a escuchar muy poco. Cuando nosotros escuchamos muy poco, pues nuestra vida de oración es muy raquítica. Cuando nos vemos enfrentados a un momento de alta presión, actuamos demasiado rápido. Perdón, ¿alguno de nosotros nos identificamos con esto? Miren, ¿sabe por qué Pedro actuó de manera tan rápida? Porque Pedro olvidó algo que está escrito en Isaías 55, y él debía conocer eso, él debía haberlo aprendido, memorizado, porque en la cultura judía todo varón conoce toda la Torá, los libros proféticos, los poéticos, el Tagná, y Pedro pasó por alto. No pasó por alto al maestro, al Mesías que está con él. Pedro pasó por encima de las palabras que Dios ya había dicho. Denle una mirada y se van a dar cuenta. Isaías 55, ¿qué profetiza? Profetiza que el enviado, el Mesías, el Salvador, o como lo quiera llamar usted,
Ustedes van a leer ahí todo Isaías 55 y se van a encontrar que fue profetizado que el Mesías tendría que sufrir y padecer. Isaías 55 lo dice. Perdón, Isaías 53, tienes toda la razón. Isaías 53, qué pena, gracias Omar. Isaías 53. Denle una mirada y se van a dar cuenta. Y ahí habla acerca de eso. ¿Cierto? Muy bien. La insensata confianza hace que nosotros nos volvamos seguidores de lejos. Usted cuando vuelva a leer el texto que leímos, el principal, usted se va a dar cuenta dónde se quedó Pedro. Cuando llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al patio de la casa de Caifás, Pedro estaba allá metido, allá encima. Dice que mirando de lejos. La insensata confianza en nuestro corazón nos hace ser seguidores de lejos. Nosotros aquí coloquialmente le decimos a eso nominales, simpatizantes, y en un lenguaje mucho más ameno y amable y cómico, también les decimos a esas personas, no cristianos, sino crispetos. Sí, es un decir. Esa persona que es itinerante, esa persona que le dice a su familia y a sus compañeros de trabajo, es que me siento tan feliz de estar en el grupo de oración en el que estoy, porque si dice iglesia va a quedar en evidencia y no quiere que nadie piense que es un evangélico. Mire, cuando nosotros somos insensatamente confiados, nos volvemos seguidores de lejos. Solo tenemos es una simpatía con las cosas de Dios, pero no tenemos ningún compromiso. El único compromiso que tenemos es con nosotros mismos y nada más. Entonces, la insensata confianza va a traer a nosotros el cobarde fracaso. Pedro está ahí todo timorato, mirando, ahí de lejos. Pero entonces resulta que hay una criada, pero esta criada levanta tan alto la voz que dice: ese es uno de ellos, ese es uno de ellos. A lo cual Pedro, ¿qué va a responder? Mire, lo que comenzó con una simple acusación de una criada, terminaría en una vehemente negación por parte de Pedro, al punto de que Pedro maldice y jura. O sea, cuando tú ya estás en un punto donde maldices y juras, es porque ¿qué? Porque estás convencido de que lo que estás diciendo y lo vas a defender a capa y espada. No importa lo que pase, pero esto es lo que es. Pero ahora vemos a ese Pedro que le prometió a su maestro que lo iba a seguir hasta la misma muerte. Ahora lo vemos vehementemente diciendo que no, maldita sea, lo juro que yo no soy. ¿Cómo se llama eso? ¿En qué está enmarcado? ¿En qué crees tú que está enmarcado el fracaso? Sobre todo a la luz de este ejemplo de Pedro. Soberbia. Miren, cuando nosotros nos confiamos demasiado, tarde que temprano se va a evidenciar lo que realmente hay en nuestro corazón. Y lo que había en el corazón de Pedro era demasiada soberbia, al punto de llegar a maldecir y jurar que no lo conozco. Y cuando tú tomas una actitud así de que no, es porque ¿qué? Porque toda esa soberbia lo único que es un mecanismo de defensa que nosotros construimos para defender nuestras carencias. Mire, la soberbia sirve para tres cosas. ¿Sabe para qué sirve? Para nada, para nada y para nada. Porque la soberbia lo único que hace es alimentarnos la mentira que nosotros mismos nos decimos para defender nuestra carencia. Una persona que se pone soberbia cuando la están corrigiendo en su error, es porque esa persona está evidenciando que realmente cometió el error. Tengamos eso en cuenta. Pedro está siendo evidente con su comportamiento. Qué cobarde fracaso. Miren, según Lucas, capítulo 22, 60 al 62. Vamos a ir juntos. Pedro dijo, ¿qué dijo? Vamos. Hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera,
¿Por qué lloró Pedro amargamente? Porque fue ¿qué? Descubierto, porque quedó expuesto. Más que por su error, es porque quedó expuesto. Llora amargamente porque quedó en evidencia, porque lo descubrieron. ¿Qué descubrieron en Pedro? La mirada de Jesús profunda que lo penetró hasta su corazón. ¿Qué dejó en evidencia? Su exceso de confianza, su falta de haber oído, el no haber sido responsable y acompañar a su amado maestro en el tiempo más importante de su vida, donde necesitaba de su oración. Porque todo el que es visto por los ojos de Dios, lo primero que sucede es que su condición queda en evidencia. Dios el Padre está yendo al huerto del Edén de nuevo y pregunta: ¿dónde estás, Adán? La pregunta es retórica y la pregunta también es como innecesaria, porque Dios sabía dónde estaba Adán. Dios no le está preguntando a Adán por su posición geográfica en el huerto. Dios le está preguntando a Adán: ¿dónde estás tú delante de mí? O sea, ¿dónde quedaste tú delante de mí? Y las escrituras dicen en Génesis 3 que Adán, ¿qué tuvo? Miedo y vergüenza. ¿Por qué el miedo y la vergüenza en Adán? Porque se dio cuenta de la condición en la que estaba. O sea, quedó en evidencia. Ese es el escalón que la gran mayoría de las personas, cuando vienen al cristianismo, no quieren subir, no quieren pasar. Quisieran seguir valga la redundancia, seguir al siguiente escalón, pero no subir el de la exposición. Todos nosotros necesitamos quedar expuestos a la gloria de Dios, porque es la única manera de que el brillo de la gloria de Dios consuma todo lo feo que hay en mí. El proceso de transformación en la vida de Pedro es cuando Pedro se encontró con la mirada de Jesús en ese patio, en la casa de Caifás. Cuando Jesús pone sus ojos sobre alguien, no hay escapatoria. Aquel que la buena obra empezó, Él va a ser fiel en terminar lo que empezó en tu vida. Él lo va a terminar. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuanto más tú y yo nos resistamos, más dolor genera. Lo que tú y yo necesitamos rápidamente es decirle: Señor, quiero que me venzas y quiero dejarme vencer. Derrótame, Señor, derrótame. Dejar que el Señor quiebre nuestra cerviz, porque somos un pueblo duro de cerviz. Y esa fue la queja de Jehová en el Antiguo Testamento. Este pueblo es un pueblo duro de cerviz. No se inclinan, no se doblan delante de mí, pero sí se inclinan delante de los dioses de Baal, de Astarot, de Acera. La mirada de Jesús en Pedro rompió su humanidad y le dejó ver a Pedro la condición en la que se encontraba. Eso fue lo que ocasionó. De allí damos el salto a la última de las etapas. Entonces, ¿qué se produjo en Pedro? Un ferviente arrepentimiento. Vamos a mirar Juan 21, 15 al 17. Aunque Pedro pecó en gran manera, su verdadero carácter no se ve en sus negaciones como tal, sino en su arrepentimiento, comenzando con una sincera tristeza. Él había descubierto la corrupción de su propio corazón, incluso frente a sus mejores intenciones. Entonces, en Juan, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, tengo que hacer la claridad. Juan 21. ¿Eso cuándo es? ¿Antes o después de la muerte? Después de la muerte. Ok. Están cenando de nuevo, pero ya Jesús resucitado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. ¿Usted sabe por qué la Biblia, en algunos textos usted va a encontrar tal persona, hijo de tal persona? Cuando usted encuentra en la Biblia, cuando usted encuentra que hay esta expresión, Jesús le está diciendo a Simón: Simón, hijo de Jonás, es la forma en cómo Dios afirma la identidad de todos aquellos que Él conoce, que son conocidos por Dios. Entonces, cuando Jesús está utilizando la palabra: César, hijo de Julio,
es porque Dios le está diciendo a la persona: yo sé de dónde vienes. Y lo nombra con su nombre original. ¿Por qué? Porque Dios le está recordando a la persona, de dónde viene, cuál es su origen, Entonces, continuemos. Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: hijo Simón, hijo de Jonás. O sea, aquí se encuentran los dos tips que les di hoy. Primero, el asunto de reconocer, de hacerle ver a él que Jesús sabe de dónde viene. Y ahora lo vuelve a decir. ¿Por qué? Porque Jesús le está mostrando a Pedro, le está mostrando Jesús a Simón su amor incondicional. Y le dice: ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces, ¿qué hizo? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces? Quiero que diga conmigo lo siguiente: sanidad, restauración, restitución. Vamos, de nuevo: sanidad, restauración, restitución. Son tres cosas que deben suceder en la vida de toda persona que se ha equivocado con Dios. Esa persona debe entrar en un proceso de ser sanado, luego restaurado y luego restituido. Usted va a encontrar esto en la parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerdan? Dice que el pastor tenía 100 ovejas. ¿Que cuántas perdió? Una. Dice que metió las 99 que le quedaron en el aprisco, en el corral de las ovejas, y que se fue a buscar la que se le había perdido. Dice que la encontró, y que cuando la encontró, ¿cómo la encontró? ¿Cómo dice la historia que la encontró? Dice que la encontró con las piernas rotas, todas la esquilaron violentamente para robarle o sea, la pobre oveja estaba muy mal. Entonces la historia dice que el buen pastor toma y pone esa oveja sobre sus hombros y se regresa a su casa. Y entonces, cuando él llega a su casa, él mete esa oveja que encontró, la mete inmediatamente con el rebaño. ¿Por qué? Lo primero que hace el pastor de esa oveja es llevarla a un lugar que se llama mesón, o con el mesonero. Entonces pone la oveja en el mesón, para que el mesonero comience el proceso de ¿qué? Sanidad. La oveja tiene que sanar primero, tiene que sanar las heridas, el mesonero tiene que vendarle, colocarle, ¿cómo se llama eso? Tablillas y todo lo demás, y bueno, para que comience la oveja ¿a qué? A sanar. ¿Tú sabes quién es el mesonero en la historia? No, Jesús es el buen pastor que fue por la oveja que se perdió. ¿Quién es el mesonero? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae sanidad a nuestro corazón, trae sanidad en las áreas que necesitamos sanar. Luego viene el proceso de restauración. ¿Cómo es el proceso de restauración? Es devolverle la identidad. Es devolverle la identidad a esa oveja. ¿Cuál identidad? Claro, pero ella estaba acostumbrada a ser una oveja doméstica. Cuando la oveja se va y dura días perdida,
la oveja empieza a perder su identidad de rebaño y comienza a ser una oveja silvestre. Las ovejas silvestres tienen la particularidad de que son agresivas y ariscas. ¿Me está siguiendo? Yo soy la oveja que se perdió y entonces el mesonero ya ha hecho su parte, ya ha sanado la oveja. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor viene y la pone con un grupo de ovejas, porque esta oveja que se perdió comenzó a ser silvestre y perdió el aroma y el olor de este rebaño. La restauración es un proceso donde la oveja que se perdió le tiene que ser devuelta su identidad, su aroma, su olor, su almizcle del rebaño, porque si no, las demás ovejas del rebaño la van a venir y la van a matar. A punta de cabezazos la revientan por dentro hasta que la matan. Estamos en el segundo. Pedro, ¿me amas? Restitución. Restitución es cuando la oveja ya fue sanada, ya tiene identidad y ahora puede ser parte del rebaño. Es introducida como parte activa del rebaño. Pueden ver hasta qué momento fue que Jesús le da una tarea a Pedro. Miren, lean con mucho detenimiento. Hay una gran diferencia. Usted dirá, no, desde el primer momento le dio tarea. Primero sí, pero miren la diferencia que hay aquí. Perdón, miren la diferencia que hay aquí. ¿Y qué es esto? ¿Cómo? Ajá. Responsabilidad pequeña. Luego, la responsabilidad va creciendo. Oh, pero todo cambia aquí. Eso es muy diferente. Apacentar la grey. O sea, prácticamente le está diciendo a Pedro, ya estás listo para cumplir con tu tarea. Apacentar la grey. Eso es diferente. Va a tener 10, 8, 10 corderitos. Y usted ahí jugando con los corderitos, porque van hasta divertidos los corderitos. Eso es ahí fácil. Sí. Casi que usted no tiene que ir a las montañas ni nada, porque los corderitos usted ahí los tiene. Ya. Pastorear las ovejas, bueno, usted los saca del corral, los lleva a pastar, vuelve y los trae en la tarde y vuelve y los mete al corral. Pero apacentar las ovejas es tomar la mochila, llenar el odre, ceñirse el vestido, tomar el cayado e irse por días, montañas arriba, a apacentar las ovejas. O sea, está preparado para defender las ovejas como David lo hacía con las ovejas de su padre. Era capaz de matar osos y leones con sus propias manos. Pero solo un restituido lo puede hacer. Cuando Jesús lo confronta de esta manera, la vida de Pedro es transformada. Por cada una de sus negaciones, a Pedro se le dio una oportunidad de afirmar su devoción a Cristo. Yo quisiera preguntarles, mis hermanos, ¿qué vamos a hacer con nuestra devoción a Cristo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eres devoto a Cristo? En medio de sus fracasos, Pedro aprendió que el orgullo y el exceso de confianza vuelven espiritualmente débil al creyente. Quienes están tomando nota. El orgullo y el exceso de confianza vuelven espiritualmente débil al creyente. Hechos capítulo 2 nos muestra al Pedro restituido. Hechos capítulo 2 nos va a mostrar a un Pedro que fue transformado por la misma mano de Jesús. Hechos capítulo 2 dice que cuando salieron del aposento alto y estaban llenos del Espíritu Santo, dice que descendieron a ese lugar y Pedro predicó su primer sermón. Y dice que ese día Pedro abrió su boca, predicó su primer sermón y más de 3,500 personas se convirtieron.
Miren, yo lo que quiero que sepamos todos esta mañana es que el Señor no te está rechazando, ni te está señalando, ni te está juzgando. El Señor no está trayendo todo el peso de su justicia para dejarlo caer sobre ti y partirte y molerte hasta los huesos para que te destruyas. Dios no está haciendo eso. Dios está diciéndonos a todos nosotros: tengo un deseo profundo de sanarte, tengo un profundo deseo de restaurarte y tengo un profundo deseo de restituirte. Tengo un profundo deseo de reconciliarme contigo. Tengo un profundo deseo de recordarte que hace muchos años atrás te hablé al corazón, mostrándote mi propósito, hablándote claramente en una madrugada y mostrándote que habías sido elegido para que tú hicieras lo que yo me planeé que tú hicieras. Terminemos con 2 textos bíblicos y son los siguientes. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 17 al 18. Miren, esto lo escribió el Pedro restituido. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué Pedro está diciendo esto? Porque él experimentó la mirada penetrante de Jesús. Él conoció al Maestro. Mire, andó 3 años con Jesús, pero ¿sabe cuándo lo conoció? Pedro conoció a Jesús en la noche del patio de la casa de Caifás, cuando Jesús lo voltea a mirar y Pedro es roto por dentro. Porque Pedro se encontró con Jesús esa noche se encontró con Jesús. ¿Pueden ver a un Pedro transformado en este texto? ¿Alguien puede ver a un Pedro cambiado aquí? Y mira el segundo texto. Ahora, en primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 8. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Me encanta la manera. El humor negro de Pedro es excelente. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, sobre todo él, ¿no? Que era bien sujeto. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Bueno, esa que él tenía bastante. Porque Dios resiste ¿a quién? Y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Que conoce el proceso. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué Pedro escribió eso? Porque lo vivió en su carne. Y esto te cambia la vida para siempre. Este es un Pedro maduro, este es un Pedro que conoce al Señor. Este es un Pedro transformado. Este es el Pedro que fue capaz de entregar su vida, porque Jesús nunca olvidó lo que Pedro le dijo: yo te voy a seguir, así sea hasta la muerte, eso yo voy a estar aquí. Bueno, y Jesús dijo: aquí las tengo guardadas en el bolsillo, las que tú dijiste. Entonces a Pedro lo llevaron ¿a dónde? ¿Dónde? ¿Cómo murió Pedro? Crucificado. Y cuando lo fueron a crucificar les pidió que por favor lo colocaran de cabeza, porque él no tenía ni el más mínimo deseo de igualar siquiera a su maestro en la muerte. Entonces pidió que lo pusieran de cabeza. En este tiempo Dios te está diciendo: yo estoy dispuesto a sanarte, yo estoy dispuesto a restaurarte y yo estoy dispuesto a restituirte, yo estoy dispuesto a volverte a colocar en el lugar donde debes estar. Y esa es nuestra esperanza. El mensaje de Pedro puede ser desalentador y de desánimo en un momento, pero luego se llena de esperanza para todos nosotros. Me imagino a Pedro volviendo a encontrarse con Mateo y con ellos. Me da mucha risa porque, ay Dios. Oiga, ¿y usted qué?
no, yo también cogí carrera. Y usted, no, yo tampoco, yo no me iba a quedar ahí. O sea, mire, es que ninguno de ellos tenía la cara para juzgarse. O sea, no. Yo me imagino el reencuentro después de el primer encuentro después de, eso tuvo que haber sido muy particular. O sea, como que todos mirándose como, Dios mío, ¿qué fue lo que hicimos? Miren, la sanidad, la restauración y la restitución no se da como llaneros solitarios. Perdóneme que sea tan insistente con eso. Se necesita el rebaño para que la oveja vuelva a untarse de él. En algún momento alguna de esas ovejas te va a agredir, pero el pastor está ahí para sacarte y no, espere, esa es de ustedes. Pero luego viene el tiempo de la restitución. El tiempo de la restitución es hermoso porque cuando eres restituido, todas las ovejas se acercan y te dan es como la bienvenida. En lugar de darte topes, lo que comienzan es a juntarse contigo y empiezan a decirte, eres bienvenido, La iglesia, queridos, la iglesia. ¿Oramos? Señor, te damos infinitas gracias por este precioso mensaje de tu palabra. Gracias por habernos dejado en evidencia la vida y las vivencias de nuestro amado hermano Pedro. Gracias por cada uno de tus discípulos. Gracias, Señor, por haberlos usado como multiplicadores de este evangelio para que nosotros hoy lo tengamos a nuestro alcance. Gracias, Señor, por la iglesia. Oro por mis hermanos y te doy gracias por cada uno de ellos. Señor, te doy gracias aún por los que me van a fallar, pero también, Señor, te ruego y te pido que me ayudes a ser fiel para no fallarles tanto a ellos. Señor, te rogamos que puedas mantener en unidad esta iglesia, este cuerpo, esta parte de tu cuerpo que está aquí en este lugar tan remoto en el mundo. Señor, te rogamos que hagas tu obra en nosotros y que podamos aprender a la luz de la vida de Pedro las cosas que no debemos hacer, Señor. Marca esta palabra como un antes y un después en la vida de todos nosotros esta mañana. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Aleluya. Buen día, buen domingo a todos. Dios los bendiga. Gracias por haber compartido con nosotros hoy en Sion Podcast. Recuerda suscribirte, dar me gusta y activar la campanita para que puedas recibir notificaciones cada vez que compartimos contenido nuevo en nuestro canal. Si el mensaje de hoy ha sido útil para tu vida, compártelo. Sion Podcast es un proyecto de Sion Lugar del Trono Iglesia en Floridablanca, Santander, Colombia. Nos volveremos a ver pronto.